Bienvenidos a Yo Me Informo PMA en esta edición de jueves 28 de mayo. Por supuesto, vamos a estar conversando con parte de nuestras autoridades sobre ese protocolo a seguir dentro de la nueva normalidad. En cuanto al COVID-19, las empresas desde la próxima semana, algunas empresas del bloque 2 principalmente, van a estar abriendo y por supuesto es importante que todos estemos en la misma sintonía. Como siempre estoy con Araceli Quinteros. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días, Betseray, buenos días, Panamá. Sean todos bienvenidos a Yo Me Informo PMA, semana importante a partir de este lunes 1 de junio, como tú lo has mencionado. Muchas personas también tienen muchas interrogantes sobre el tema de cómo quedan los domingos. Importante destacar que este domingo, 31 de mayo, será el último día de cuarentena total. Recordemos que a partir de este lunes se cambia la medida de cuarentena por toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Por ende, ya se elimina esta cuarentena a partir de este domingo 7 de junio. Muchas preguntas nos han llegado a nuestra mesa de redacción y también a través de redes sociales que están un poco confundidos con esta nueva disposición, pero por supuesto a través de Yo Me Informo PMA todas esas dudas van a ser resueltas. Iniciamos entonces con la lectura del comunicado emitido por las autoridades el día de ayer. Allí se proyecta en pantalla comunicado número 93, estilo de vida saludable, un arma eficaz en tiempos de salud. El manejo de la pandemia COVID-19 en Panamá conlleva un componente de atención mental, el cual se reforzó con herramientas tales como la plataforma Rosa, la línea 169 y líneas telefónicas dispuestas en el Instituto Nacional de Salud Mental, conocido también como INSAM por sus siglas. Del 15 de abril al 25 de mayo, a través de las líneas 523, 6813 y 6846, se han realizado al menos 827 intervenciones telefónicas, siendo las mujeres las que mayormente han utilizado esta herramienta y estos servicios de atención del INSAM. El Ministerio de Salud también ha invitado a la población a mantener estos estilos de vida saludables, hacer ejercicio y actividades al aire libre, manteniendo, eso sí, las medidas sanitarias actuales recomendadas y también guardando ese distanciamiento físico que diariamente se habla, no solo en las conferencias de prensa, sino también a través de Yo Me Informo PMA. Estos son factores determinantes para mantener una buena salud mental. Igualmente, dormir las horas reglamentarias y reforzar los lazos familiares son parte de conductas saludables cuando se habla de higiene mental. Este componente de salud mental es orientado por profesionales de la psiquiatría y psicología clínica, quienes a través de la línea de atención del INSAN brindan orientación en medio de la pandemia por el COVID-19. Continuamos entonces con los datos actuales del COVID-19. Iniciamos con el total de pruebas realizadas hasta el momento, 61.895 pruebas. De estas, 1.297 son pruebas nuevas, pruebas negativas 47.992, casos confirmados en Panamá hasta el día de ayer 11.728, en el día de ayer también se reportaron 281 casos nuevos, un total de 7.379 recuperados, mientras que la cifra de fallecidos aumenta a 315. También vamos a conocer entonces ese grupo de edad de acuerdo a las defunciones. Allí podemos apreciar que, bueno, por millón de habitantes las pruebas realizadas 14.467, por 100.000 habitantes 1.447, aislamiento domiciliario 3.130, en hoteles 552, hospitalizados en sala 278 y en la unidad de cuidados intensivos 74. Casos según grupo de edad. 1.150, el grupo de 20 años, corresponden a las defunciones en este grupo, 4 hasta el momento. En el caso de las personas que tienen edades entre 20 y 39 años, se registran 5.126 casos, mientras que se reportan 23 defunciones en este grupo de edad. Continuamos con las personas de 40 a 59 años, 3.817 casos, y se reporta en este grupo 63 defunciones, mientras que en los pacientes de 60 a 79 años, 1.373,
y esto pues es el grupo que lleva la tasa de letalidad un poco más alta porque corresponde a 150 defunciones. Esto es parte de lo que indica estos datos actuales del COVID-19, así que como siempre la recomendación es a todos los jóvenes cuidarse para evitar transmitirle o contagiar a nuestros adultos mayores. Betseray, continuamos contigo. Así es, Araceli, y es indispensable en esta nueva normalidad seguir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, principalmente las empresas que tienen que crear un comité para garantizar la seguridad de sus colaboradores. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Caroline Niles, ella es del Ministerio de Salud. Buenos días, Caroline. Muy buenos días a todos. Caroline, háblanos un poco de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas. ¿Qué es importante saber? Bueno, los lineamientos para el retorno a la normalidad, ¿verdad? Con todo esto de COVID-19, son medidas que tratan de crear de estricto cumplimiento la adherencia de todo lo que tiene que ver con higiene y prevención y control, ¿verdad? De las medidas adoptadas, tanto por los empresarios, trabajadores y los clientes. Y son medidas importantes a adoptar para ir cumpliendo de acuerdo a la nueva normalidad. Digamos que cuando las empresas comienzan a abrir poco a poco, hay un tema de distanciamiento, hay un tema de cantidad de colaboradores por cantidad de metros cuadrados. Y por otro lado, sería interesante decirle a los empresarios cuáles son esos potenciales focos de contagio para evitar la acumulación de personas en esos lugares. Ok, dentro de los lineamientos que debe adoptar la empresa, ¿verdad? Están todas las medidas sanitarias para la operación de esa empresa. Porque no solamente tenemos que pensar en el trabajador, sino en todas aquellas personas que van a utilizar las instalaciones también de cada una de esas empresas, ¿verdad? Tanto públicas como privadas. Entonces, dentro de esos lineamientos se destaca bien cuáles son esas medidas. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales que debe tener la empresa es el uso de las mascarillas, uso del gel alcoholado, uso del jabón líquido, de contar con dispensadores dentro de la empresa, también la conformación de un comité COVID, que a esto se le suma a un comité que ya todas las empresas deben de tener, que es el Comité de Higiene y Seguridad Laboral, donde el que ya lo tiene conformado, que eso ya es de obligación, pues nada más agrega todos los aspectos de bioseguridad que tienen que ver con el COVID-19. Doctora, tenemos... Ajá, dígame. Sí, tenemos preguntas que nos han llegado utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA porque hay muchas dudas, sobre todo de esos colaboradores que se deben reintegrar a partir de este bloque número 2 y en estos momentos se está proyectando en pantalla. Vero nos pregunta lo siguiente: si una persona tiene diabetes tipo 1 e hipertensión, ¿se recomienda con la nueva normalidad que continúe en modalidad de teletrabajo? Ya que ella pregunta que el cargo desempeñado puede ser realizado perfectamente por esta nueva disposición del teletrabajo. Ok, es importante que todos tengan presente de que el dedicarse a la labor de teletrabajo viene después de un análisis hecho por recursos humanos de su empresa. Si usted presenta alguna de estas comorbilidades, ¿verdad? Y usted está en control, entonces la empresa tiene que hacer el análisis de su puesto de trabajo y que si ustedes pueden continuar con esta modalidad con las características que el teletrabajo implica, que es estar conectado, llegar a un acuerdo de cómo va a ser la comunicación, llegar en acuerdos como por ejemplo cuál va a ser mi producto durante ese teletrabajo. Lo que no queremos es que la gente piense que teletrabajo es quedarse en casa y simplemente algunos piensan que no es hacer nada. Teletrabajo implica mucho más. Es hacer nuestras labores de otra forma, pero cumpliendo nuestras funciones. Pero para que este teletrabajo se dé de acuerdo a las disposiciones, tiene que haber un análisis de trabajo y un acuerdo entre recursos humanos y el trabajador. Doctora, debemos tener en cuenta que este virus ha llegado para quedarse y tenemos que adaptarnos
a vivir con él. Así que el mensaje a todas esas personas que nos sintonizan a través de Yo Me Informo PMA es poco a poco ir adaptándose a esa nueva normalidad. Tenemos más preguntas. En esta ocasión, Eric Zamora nos pregunta lo siguiente: si tengo una empresa con 100 empleados y sucursales en diferentes lugares, ¿debo hacer un protocolo con un idóneo y hacer comités remotos? Bueno, el Mitradel, en lo que respecta al decreto o a la resolución publicada en Gaceta 154 y 155, y les recomiendo a todos bajarlo de la Gaceta Oficial, establece cómo va a ser manejado mucho del papeleo y de los procesos para dar ingreso a los que me preguntan. Es importante destacar que si usted es una empresa que tiene varias sucursales, usted tiene que tener un representante o un comité en cada una de esas sucursales, ¿verdad? Porque recuerda, lo que queremos es que haya la adherencia de todas las medidas de control e higiene dentro de cada una de esas sucursales. La cantidad de personas que van a conformar ese comité está bien establecido entre las disposiciones legales que fue divulgada el lunes 25 por medio de Mitradel. De 2 personas, si la empresa tiene tantos colaboradores, 6, 12 y así subsecuentes, ¿verdad? Ustedes van a establecer ahí si requieren. Ahora, lo que me pregunta del profesional, dentro de la disposición habla de que si son 50 colaboradores a menos, usted tiene que tener a alguien encargado de ese comité que tenga los conocimientos, que debe estar capacitado. Pero si la empresa tiene de 51 a más, tiene que tener un profesional idóneo. Ahí establece qué es profesional idóneo y las características de ese profesional que va a estar enfrente del comité. Para que las personas estén un poco más claras, si existe una empresa con 23 sucursales, entonces son 23 comités que deben tener como un mínimo, como usted lo mencionaba, de 2 personas, y también puede ser un máximo de 6 dependiendo la cantidad de colaboradores de la misma. Tenemos entonces otra pregunta aquí a través de Yo Me Informo PMA y es la siguiente. Roberto Rodríguez nos pregunta: buenos días, pero si hay 22 sucursales con solo 2 o 3 personas, ¿no sería más práctico conformar un solo comité dentro del protocolo o asignar funciones a un representante del comité por sucursal? Es precisamente lo que estábamos hablando, doctora. Sí, si en la empresa, vamos a decir que la sucursal que tú son 2 empleados, bueno, uno de esos 2 empleados tiene que fungir las características que plantean los lineamientos que debe tener el comité. Debe vigilar, debe contar que la empresa surta con los elementos de higiene y prevención y control dentro de la empresa, uno de los 2. Eso también va de acuerdo con empresas pequeñas donde son 2 o 3 empleados. Bueno, uno de esos 2 o 3 empleados tiene que tener bien consciente las características que planteamos dentro de los lineamientos que deben seguir para que este virus, que como usted bien dijo, vino para quedarse, pues se cumpla. Y en caso tal se presente alguna de estas enfermedades o síntomas, más que nada, pues la persona encargada, ya sea 1 o 2 o 3 que tenga en la empresa, sepan detectarla a tiempo y darle seguimiento de acuerdo al programa que se les va a dar dentro de la capacitación. Lo importante es destacar que si usted tiene 3, 4, 5 sucursales, dentro de cada sucursal debe haber una persona al menos, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la sucursal, ¿verdad? Que esté alerta y vigilando que estas medidas se cumplan. Doctora, con la llegada de la pandemia al país y al mundo, distintas empresas e instituciones tuvieron que tomar una serie de decisiones de enviar al grupo de riesgo a sus hogares para evitar el tema del contagio. Sin embargo, me llegan algunas preguntas relacionadas al tema. Dice, ¿cuándo se reintegran las personas de alto riesgo o habría que esperar el aval del MINSA o cada departamento de recursos humanos de cada empresa e institución pueden tomarlo? Hay que recordar que algunas empresas e instituciones tomaron la iniciativa de dar vacaciones adelantadas, pero hay colaboradores que ya no tienen vacaciones adelantadas, licenciada. Sí, claro, ese es un hecho real. Muchas de las empresas pues llegaron a acuerdos con sus empleados de adelantar vacaciones o tiempos compensatorios, ¿verdad?
Pero una vez vencidos esos tiempos, lo importante es que ustedes lleguen a la empresa y lleguen a un acuerdo con recursos humanos o el gerente que esté a cargo en ese momento, establezcan tipo una negociación de acuerdo al análisis del trabajo que usted ejerce, si ese trabajo se puede realizar en teletrabajo y que usted esté claro todo lo que implica ese teletrabajo. Es importante esa relación y esa coordinación que debe haber entre recursos humanos, el gerente de la empresa, de la sección y el trabajador. Ahora bien, eso es fundamental. Hay funciones que no necesariamente se pueden hacer mediante teletrabajo y que requieren que la persona esté físicamente en su lugar de trabajo. En este caso, quedaría a disposición de cada departamento de recursos humanos que pueda reintegrar a la persona, o hasta el momento es recomendable que las personas no lleguen a su lugar de trabajo. Bueno, con la nueva instalación de los lineamientos tenemos que ir desarrollando de que si en una oficina había 7 personas y el espacio era reducido, pues tengo que hacer el análisis que ya no pueden estar las 7 personas juntas. Entonces, ¿qué es la conclusión que llegamos? Para cumplir lo que establecen los lineamientos con el distanciamiento de 2 metros, entonces tenemos que hacer readecuaciones en el área laboral. Una de esas readecuaciones es, y que muchas empresas lo han adoptado, es trabajar por horarios, ¿verdad? Otras, como por ejemplo clínicas, han dispuesto de establecer por citas muy puntuales. Esto ha traído de que innovemos un poco en la forma como vamos a prestar ese servicio y cómo vamos a cumplir los lineamientos dados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y tratar de incluir dentro de eso ese análisis de mi puesto laboral y decir, bueno, si yo tengo una comorbilidad, ¿verdad? Mi trabajo no puede ser teletrabajo, tiene que ser físico. Bueno, yo tengo que tener el ambiente lo más adecuado posible para no poner en riesgo, que el riesgo no sea alto de ese trabajador, cumpliendo las medidas señaladas dentro del documento de lineamiento, que lo tiene bien clarito y específico de cuáles son. Así que ese análisis es bien importante. Si mi trabajo puede ser por teletrabajo, entonces yo tengo que establecer puntualmente cómo va a ser ese teletrabajo. Muchos han adoptado el teletrabajo 2 veces a la semana y puntualmente vienen al área físicamente laboral, entregan un producto y continúan. O sea, la innovación esa y la relación se puede llegar a cabo junto con el análisis por recursos humanos y el gerente de la empresa. Ese análisis es fundamental que la empresa lo haga, porque para poder cumplir esto de distanciamiento de 2 metros, tener la mascarilla y una serie de insumos que aquí lo establece, hay que hacer ese estudio. Y entonces ya decidir si la persona puede estar físicamente, si la persona con todo eso que tiene comorbilidad puede dedicarse a un teletrabajo, o puede estar físicamente pero cumpliendo esto. Y también es importante saber si la persona está en control, que es lo que más el Ministerio refuerza. Independientemente que usted sea asintomático o no, tiene una comorbilidad importante, que usted esté en control. Y si yo detecto que usted tiene un riesgo, yo tengo que cumplir, ¿verdad?, con lo que establece los lineamientos para no ponerlo a usted en riesgo. Bueno, muchas gracias, doctora Caroline Niles, ella es jefa de atención integral del Ministerio de Salud, por acompañarnos precisamente aquí a través de Yo Me Informo PMA y detallar esos aspectos que muchas veces estas personas que nos sintonizan en casa no están tan claros, pero muchas gracias por aportarnos todos esos conocimientos. A su disposición y a la orden por cualquier otra consulta. Gracias. Así es, continuamos contigo, Betseray. Tenemos otro invitado de lujo. Así es, precisamente las iglesias ya desde la próxima semana van a poder regresar a su nueva normalidad, y precisamente estamos con la máxima autoridad de la Iglesia Católica Parameña. Se trata de Monseñor José Domingo Ulloa. Monseñor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Betseray, a ti y a todos los televidentes. El Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros y sacar tiempo de su agenda realmente de muchas actividades. Háblenos un poco de esas fases establecidas para la nueva normalidad de las iglesias. Primero, permítame, porque sé que es un programa muy escuchado, recalcar. Para nosotros los templos siempre han sido lugares de paz, de seguridad. Y en este momento esto sigue siendo el objetivo primordial, es que nuestros templos
puedan estar seguros. Para eso, ¿qué hemos estado haciendo? Primero, hemos formado el comité diocesano y ahora estamos formando los comités parroquiales que van a ser los responsables, los garantes de la seguridad de los fieles que puedan estar asistiendo a nuestros templos, con la responsabilidad de las normativas que nos ha dado el Ministerio de Salud. Primero, asegurarse que todos tengamos máscara, el gel alcoholado, tener también la alfombra para desinfectar los zapatos, también el espacio físico, esto es muy importante. En esta primera fase, solo el 25%, por eso ya estamos señalizando los lugares donde las personas puedan asistir. Y también algo importante es que en muchas parroquias, en muchos templos, vamos a aumentar el número de Eucaristías durante la semana para dar mayor oportunidad a los fieles. Lo que sí queremos insistir es precisamente en que cuando abramos los templos tengamos todos los requerimientos de seguridad por el bien y por nuestra propia responsabilidad para con todos nuestros fieles. ¿Han hablado ustedes con la comunidad católica, sobre todo porque entendemos que a partir del lunes inicia la apertura de este bloque y obviamente las iglesias están dentro del mismo, pero a veces sabemos que los fieles pues no hacen tanto caso y con este establecimiento del 25% de capacidad de estas estructuras de las iglesias, muchas veces puede que en una misa dominical lleguen más fieles de lo que puedan tener dentro de esta congregación? ¿Han conversado cada parroquia con su pueblo? Estamos en el proceso de motivación y qué bueno la aclaración. Tenemos muy claro, es cierto, el lunes se da oportunidad en esta segunda fase, pero los templos los abriremos cuando están perfectamente adecuados. Esto ya estaremos informando cuando en la arquidiócesis, hemos hecho un documento general para todas las diócesis del país, pero sabemos que cada diócesis vive una situación distinta y no podemos obviar. En Panamá, en capital, el foco ha sido mayor, por eso todavía nuestra responsabilidad es mayor y por eso vamos a anunciar en la ciudad de Panamá cuándo abriremos los templos. Y mientras hacemos eso, tenemos que estar motivando, explicando a las personas que solo pueden asistir según la cantidad del aforo de cada templo. Sé que no es fácil, pero por eso pedimos la generosidad y solidaridad para poder acatar estas nuevas normas e incluso la temperatura se les va a estar tomando a cada fiel que entra. Y un fiel que tuviera realmente una temperatura alta, tenemos la obligación, primero, de decirle que no puede entrar. Segundo, tenemos la obligación también de informar al 169 de esa persona en esas situaciones. Sé que esto es difícil, por eso pedimos realmente la mayor paciencia, entendimiento de lo que es por el bien de todos y también no concentrar la celebración solo el domingo. Por eso va a haber Eucaristía durante toda la semana y las celebraciones a través de esta nueva plataforma tecnológica van a seguir y esta es una recomendación solo. Personas de tercera edad, personas en riesgo, ¿qué le podemos decir? Sigue la celebración por estas nuevas tecnologías y después en una hora adecuada donde no haya aglomeración de personas y esté más expedito el lugar, puedes asistir al templo a recibir la Sagrada Comunión. Así es, y sobre todo, así como para empresas, la tecnología se ha convertido en una aliada también para la iglesia,
porque con todas estas misas virtuales, misas televisadas, ha sido un ejercicio realmente interesante. Monseñor, revisando las normativas generales de apertura de los templos, veía que se han establecido reglas muy claras en cuanto a los sacramentos, el sacramento de la confesión, un protocolo de bioseguridad también a la hora de hablar de la unción de los enfermos, Monseñor, para que le hable un poco al público católico también sobre ese tema. Sí, mira, sobre los sacramentos. Primero, el sacramento de la reconciliación, de la confesión. La norma, tener el distanciamiento, mascarillas, tanto el sacerdote como el penitente. Vamos a poner un acrílico para que de verdad todavía protegernos más. Incluso terminada cada confesión, el sacerdote por un lado, el penitente por otro, tendrá que desinfectar esa área. Aunque tengamos mascarilla, es para protegernos. Eso por un lado. La unción de los enfermos, se pide que con mucho cuidado, sobre todo cuando ungimos ese algodón, después depositarlo y tenemos que quemarlo. Hay otra interrogante que aprovecho, por ejemplo, los funerales. Habrá funerales siempre y cuando respetemos el aforo. Es decir, si en una parroquia el aforo en este momento va a ser de 100, solo 100 amigos y familiares del difunto que se va a despedir puede asistir. Esto ahora nos lleva a reinterpretarnos. Puede ser que algún funeral también lo podamos transmitir vía de estas nuevas tecnologías para que los familiares que no pueden asistir puedan seguir la celebración en el exterior. Otro tema que la gente pregunta y aprovecha esta gran oportunidad, por ejemplo, matrimonio. Se podrán celebrar matrimonio sabiendo que también al matrimonio podrán ir solo las personas que quepan en el templo en ese momento, sabiendo que en esta fase 2 no puede haber fiesta. Alguien puede casarse y puede decir, me caso ahora y pospongo mi fiesta para otro lugar. Eso también se puede ahora, el sacramento del matrimonio, algunos que ya lo tenían previsto. Y sobre todo, insistimos mucho, y por eso apelo a la generosidad, a la paciencia de los fieles. No queremos abrir los templos si no estamos debidamente preparados. El templo siempre tiene que ser un lugar de seguridad y donde podamos ir también nosotros tranquilos. Y así que pido esa generosidad de parte de todos. Importante, Monseñor, que cada uno de los fieles de las distintas parroquias sigan todas esas recomendaciones que usted ha esbozado aquí a través de Yo Me Informo PMA. Otro de los aspectos que también me gustaría que usted nos comentara y enviara precisamente un mensaje. Obviamente, en tiempos de pandemia muchas personas han caído en ansiedad, se sienten deprimidos incluso, Monseñor. ¿Cuál es ese mensaje, sobre todo para que las personas puedan renovar esa fe y tener esa esperanza de que pronto vamos a salir adelante ante este virus que tanto nos ha afectado y nos ha cambiado la vida? Yo creo que esta pandemia ha permitido que surja en nosotros el descubrir algo importante, el descubrir que tenemos que invertir nuestra escala de valores. Y entre esos valores que los teníamos allí, pero tal vez no habían aflorado, está el valor de la espiritualidad, del trascendente. Llámale como tú quieras. Pero lo importante es que el trascendente es el que nos da la fuerza para agarrarnos en estos momentos y no caer en este abismo. Y esto va unido también a la salud mental, que a mí me preocupa mucho. Tenemos que trabajar mucho en salud mental, salud espiritual y, claro, la física. Yo creo que el hombre de fe, sea la fe que tú puedas estar compartiendo, es la que te da el impulso para descubrir, vivir el hoy, sabiendo que el mañana está en las manos también de Dios, y que si Dios ha sido fiel hoy, también va a ser mañana. Por eso, qué importante también en este tiempo de pandemia el haber descubierto esta realidad. Y también yo invitaría el lunes, cuando ya se abre esta segunda fase,
asumámoslo con responsabilidad. Ahora no es salir por salir, hay que salir solo a lo necesario y irnos acostumbrando. Yo creo que la mejor forma para tener una salud mental y espiritual es precisamente decir, voy a vivir cada día y asumir, esta es la realidad que vivimos. A veces vivimos mucho del ideal, pero el ideal hay que bajarlo a la realidad, y la realidad hay que bajarlo a lo que se puede hacer. Y es mejor eso a la buena, a que esto traiga conflictos, como ha traído conflictos en muchas personas, de depresión, de ya perder el sentido de la vida. No, ahora más que nunca. Y ver también lo bueno que nos ha enseñado esta pandemia. Nos ha enseñado cosas maravillosas. Especialmente yo creo que hemos aprendido que las cosas a las que yo me abocaba y le daba importancia no tienen importancia. Yo creo que hemos descubierto que lo más grande que yo tengo, mi empresa más grande, es mi familia, son los amigos, son las pequeñas cosas que algunas veces no se compran con dinero. Que el dinero es importante, sí, pero el dinero no lo es todo en la vida. Por eso ojalá que ahora cuando se habla de esa nueva normalidad, que a mí me gusta hablar mejor de esa nueva esencialidad, la podamos vivir y que no estemos apegados a algo que mucha gente dice, sobre todo en la iglesia, es que siempre se ha hecho así. A partir de ahora tenemos que hacer nuevas todas las cosas. Bueno, muchas gracias, Monseñor José Domingo Ulloa, por acompañarnos aquí a través de Yo Me Informo PMA. Sabemos que tiene compromisos ya por cumplir la transmisión de la Eucaristía, pero es importante todos esos consejos que nos ha dado y esta aclaración de cómo van a funcionar los templos a partir de esta nueva semana con la apertura del bloque 2, donde se permiten los lugares de culto, y obviamente esto va a implicar los fieles que asistan a las diversas iglesias de nuestro país. Nuevamente muchas gracias y bendiciones, Monseñor. Mil gracias a ustedes, que Dios los bendiga a ustedes y a todos los oyentes. Bendiciones. Amén, Gracias. amén. Son recibidas todo el equipo de Yo Me Informo esas bendiciones. Betseray, muy importante todo lo que mencionaba Monseñor, porque él daba a conocer esos sacramentos, cómo se van a mantener. Muchas personas preguntaban el sacramento, esos sacramentos, incluso el tema de las bodas, que hasta el momento habían sido suspendidas, pero él fue enfático en mencionar que se pueden realizar tomando en cuenta la capacidad de las iglesias, pero también hay que tener presente que no se pueden hacer festividades. Así que esto sí lo tienen que tener en cuenta. Otra de las preguntas comunes, Betseray, que es importante recalcar el tema de los funerales. Sabemos que muchas personas han perdido a un ser querido en tiempos de pandemia, pero él también enfatizó que todo va a ser de acuerdo a la capacidad de cada iglesia. Recordemos que esta capacidad no es la misma en Ciudad Capital o quizás en un pueblo del interior. Así que temas muy importantes que han sido abordados por Monseñor Ulloa, y lo importante también mantenerse y renovar esa fe, saber que vamos a salir adelante a pesar de todas las vicisitudes que se nos han presentado en tiempo de pandemia. Betseray. Gracias, Araceli. Aquí las puertas de Yo Me Informo PMA y también de CERTV abiertas para todas las denominaciones religiosas, porque aquí en Panamá hay una multirreligiosidad y es interesante saber cómo en cada denominación se están preparando para esta nueva normalidad y a su misma vez cómo evitar la propagación del COVID-19 con menos aglomeraciones, por supuesto. Ya estamos en estos momentos con nuestro próximo invitado para hablar de esa nueva normalidad también. Se trata de Rogelio Paredes, viceministro de Vivienda y en este caso vocero del Gobierno Nacional. Viceministro. Gracias. Saludos a ti, Betseray, Araceli, a los radioescuchas, televidentes. Con mucho gusto, pues, estamos aquí para hablar sobre varios temas que nos mantienen con la mente puesta en el futuro y precisamente hablando de normalidad, que yo me resisto, igual que Monseñor Ulloa, yo me resisto a hablar de nueva normalidad. Para mí sería la nueva realidad, para él es la nueva esencialidad. Pero te das cuenta cómo cada uno está viviendo las cosas de una manera diferente, aunque pareciera que todos estamos en el mismo barco. Para mí estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Hay gente que le está pasando más difícil, otros que lo pasan mejor,
pero al final del camino todos tenemos una responsabilidad y es que tenemos que asegurar no solamente la vida nuestra, sino la de la familia que está en casa. Y bueno, entonces vienen situaciones que hay que afrontar. Tú lo acabas de comentar, como que en esta nueva normalidad a la que nos quieren, nos están llevando, pues, primero que nadie estaba preparado. No había país en el mundo que tuviera un manual de procedimiento para saber qué se iba a hacer. Así que Panamá ha hecho lo que corresponde bajo los criterios de salud. Los organismos que saben de esto, OPS, OMS, bueno, han dicho cómo se debe actuar, y asimismo el presidente Cortizo ha hecho lo necesario para aportar los recursos de manera que esto no, que primero se salve al panameño, que se pueda resolver el problema de preservar la vida, y después vemos el tema laboral. ¿Qué ocurre entonces? Sí, los funerales van a ser ahora una figura diferente a la que teníamos antes, igual que los cultos. Pero ¿qué pasa en las escuelas? Ahora ya se habla de que las escuelas tendrán que ser de manera presencial, y esto pareciera como que eventualmente podría ser una fórmula para en adelante llevar a cabo muchas de las tareas que se están haciendo, como por ejemplo el trabajo a distancia, como por ejemplo este teletrabajo que ha obligado a muchas empresas a que su personal se mantenga en casa, y que al final encontraron que el resultado es igual. No tienes necesariamente que estar en una oficina. Ya lo estaban haciendo en Estados Unidos y en otros países del mundo, y Panamá, a propósito de esta coyuntura, entonces afloran estas circunstancias, como también afloran circunstancias de salud que nos hemos dado cuenta que teníamos algunas falencias y teníamos que cubrirlas, como también afloran algunos temas que tienen que ver con el trabajo y que nos obligan a ser innovadores. Bueno, aquí es donde entramos nosotros para preguntarnos si estamos listos para esta nueva realidad. El panameño tiene que entender que las cosas cambiaron, igual que después de la invasión norteamericana. Todo cambió, la vida del panameño cambió, y teníamos entonces que ver cómo nos administrábamos. También la economía se tiene que recuperar, pero es que ¿quién dijo que esto es de la noche a la mañana? Este virus no es que estamos saliendo de él, no es que estamos saliendo de la pandemia, es que ahora vamos a vivir con la pandemia, ahora vamos a vivir con el virus, y lo que hay que hacer es saber vivir con ese virus. Bueno, aquí es donde viene el pedacito, porque la gente no es que está obligada a salir el lunes o el martes. O sea, el que cree que ahora llegó el momento de salir en estampida, lo que está provocando es que ese rebrote que va a haber, porque va a haber un rebrote, entonces que no sea tan agresivo, que nos obligue, o que obligue al Ministerio de Salud a decir, regresamos al punto original y otra vez cuarentena. Ya lo han hecho en otros países. Viceministro. En otras latitudes ha ocurrido que el rebrote ha sido tan violento que bueno, volvieron a la cuarentena. Chile, por ejemplo. Así es. Y otros países del área de Europa. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que aquí lo que hay son retos para reinventarnos. Hay gente que hoy, por ejemplo, se dedica, hoy no, porque está sin trabajo, pero gente que se dedicaba, por ejemplo, a llenar bolsas de arena en un almacén de una ferretería de paisanos de asiáticos. Para poner un ejemplo. Y ese individuo a lo mejor tiene una licencia, porque tiene licencia. ¿Quién te dice que ahora no puede hacer delivery o entrega a domicilio, que a lo mejor te ofrece para ayudar esto voy a poner un ejemplo, ¿no? A Do It Center o a Coches o a Novi o al que sea, que ahora tienen que para ellos el nuevo negocio, la nueva realidad es la entrega a domicilio, y asimismo hay gente entregando comida, y hay otros que se están reinventando y están haciendo jugo, y otros están haciendo fruta picada, y otros están promoviendo a través de las redes todo lo que se te ocurra. Entonces, viceministro, ¿nos escucha? Sí, claro. Viceministro, a partir de este lunes específicamente entra en vigencia ese bloque 2. Muchas personas lo estaban esperando porque obviamente se reactivan, como mencionaba también en días pasados la ministra de Trabajo, esos contratos que tanto lo necesitan panameños, que fueron pues algunos paralizados por el tema de la pandemia. Pero es importante que usted dé esas recomendaciones tanto a empresarios como a los colaboradores. ¿Cuáles son esos protocolos que se deben seguir a partir de este lunes para cuidarnos todos definitivamente de la presencia del COVID-19 en nuestro país? Gracias por el comentario. De hecho, hay 9 puntos que hay que cumplir, 9,
que están ya establecidos en una, digamos que es como una manual de procedimientos que tiene ya el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces lo que hay que hacer es entrar a la página web de Mitradel, mitradel.gov.pa, y una vez que uno entra ahí se va a encontrar cuáles son los requisitos para poder integrarse dentro del grupo de empresas que van a entrar a la vida laboral. Estos no son puntos difíciles de cumplir, pero la gente tiene que entender que debe haber un control que el Ministerio de Salud pueda monitorear para asegurarse de que en cada empresa se está cumpliendo, por ejemplo, con el uso de mascarilla, por ejemplo, con el uso del gel alcoholado en diferentes lugares, o alcohol o lo que fuera, pero para que haya jabón y agua cerca en todas las empresas, que haya distanciamiento físico, que haya alguien que controle eso y que haya alguien que haga los informes y reporte. Y cuando comienzas a ver que esto tampoco es tan difícil de cumplir, entonces todos nos podemos convertir en unos ayudantes del sistema. Bueno, después que pasa el filtro de Mitradel y de el MINSA, porque tiene que tener ambas aprobaciones, entonces esta empresa estaría debidamente habilitada para poder ingresar de una vez a la vida laboral. Sin embargo, para que nadie diga que es que ahora estamos castigando a las empresas porque no tienen el comité COVID establecido desde ahora y no se han hecho las adecuaciones, y que se la línea punteada por aquí, la flecha por allá, y que esas cosas todavía faltan. Hay 4 meses para que las empresas se pongan al día en eso, y el gobierno nacional tiene que ser flexible y entender que nadie estaba preparado para esto, y que entonces se les está permitiendo durante estos 4 meses a las empresas que deciden reincorporarse otra vez, porque una cosa es que tú les permitas entrar, otra es que todos estén listos para entrar. Probablemente todos no van a estar, pero al final del camino lo que se busca es que todos puedan ingresar. Entonces se establecen algunos criterios, no son difíciles de cumplir, como te decía, porque nada más que seguimiento, control, capacitación, el balance, estar seguro. Nadie es médico como para poder decir tú estás enfermo, pero sí le pueden tomar la temperatura, y sí pueden, por ejemplo, verificar que la persona no esté con síntomas, porque hay preguntas que se hacen, hay situaciones que se descubren, y uno puede saber cuando un empleado puede tener o un compañero puede tener alguna dificultad de esa naturaleza, entonces se reporta. Lo que no podemos hacer es que el Ministerio de Salud tenga en cada empresa una persona vigilando, eso es imposible. Tampoco podríamos darnos cuenta de si hay alguna manifestación que indique rebrote o más contagiado si alguien dentro de la empresa no lo reporta. En otras palabras, es que nos convertimos ahora en una ayudante del sector salud, del ministerio, pero con también la guía del Ministerio de Trabajo. Esto es, al final no es burocratizar más como algunos han dicho, esto es asegurarnos de que vamos a entrar de buena forma a la vida laboral. Y puedo asegurarles, Araceli, les puedo asegurar que va a haber rebrote, porque sí va a haber. Entonces, explícame tú, por ejemplo, cómo se sube una persona a un bus o a un taxi, o que tenga 2 metros de distancia. Aunque tú quieras poner 2 metros de distancia entre un asiento y otro, no se puede. Entonces, esos son lugares donde la gente se tiene que cuidar mucho. Pero cuando llegas a la empresa, también tienes que estar asegurándote de que todo lo que tocaste, ese es un foco de contaminación, un bus, por ejemplo, o un taxi. Aunque lo limpien, porque tú lo puedes desinfectar en la mañana, pero a mediodía ya se subió un montón de gente que tú no sabes qué tocar. Entonces todo lo que hay que hacer es lavarse las manos, estar pendiente de todo y no llevarse nada a la cara. Bueno, ahí está la respuesta. Viceministro, digamos que hay quienes se preguntan si estamos preparados a vivir con restricciones. Muchas personas al principio no entendieron el tema de la cuarentena absoluta, sin embargo, esta tuvo resultados de evitar que la propagación llegara a niveles muy elevados como ha sucedido en otros países y evitar que los sistemas sanitarios colapsaran. Envíen un mensaje a la ciudadanía de la importancia de ser conscientes, de respetar las restricciones, tanto del toque de queda, tanto del distanciamiento social, tanto de no salir cuando no debe salir, porque recordemos que desde el lunes
Uno puede salir, pero al trabajo, o al supermercado, a la farmacia, pero uno no puede salir a dar una vuelta con los amigos o a visitar a un familiar para evitar la propagación. Tú sabes qué, Becerra, y yo creo que la gente tiene que aprender a vivir, sí, tú lo acabas de decir con mucho tino, que si la gente estaría preparada para vivir con restricciones. Es que las restricciones a nadie le gustan, pero es que al final del camino es lo correcto, es lo que hay que hacer si queremos seguir por lo menos sobreviviendo y salir adelante en este problema. Anuncio que después de haber conversado con varios economistas, todos indican que Panamá va a ser el país de Latinoamérica que seguramente va a salir del problema más temprano que otro y va a recuperar su economía más rápido que otros países por las condiciones que tiene el país. Sí, pero mientras tanto, para que esto llegue, sí tenemos que saber que tenemos que vivir con restricciones. Esas restricciones no significa que es maldad del Ejecutivo, que ahora yo quiero que tú te quedes en tu casa. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Cuando se le dijo a la gente, ya aquí tienes un vale digital, se acabaron todos los controles y la gente corrió para la calle y se alineó en unas filas como de 500 metros para entrar todos a gastarse lo que se le había depositado. Yo puedo entender que haya necesidades, pero también puedo entender que uno tiene que ser equilibrado, porque estas concentraciones lo que traen consigo son más complicaciones de contagio. Entonces la gente debe entender que esta nueva realidad nos obliga a ser equilibrados, nos obliga a ser un poco más comedidos. Y sí, las restricciones existen. Estas restricciones, yo no sé si tú recuerdas, los que tienen un poco más de edad deben recordar que los bancos, cuando tú entrabas a un banco, tú solamente empujabas la puerta, era una puerta de doble giro o dos puertas de doble giro, la empujabas, entraba y salía de la misma manera. Eso se acabó cuando de repente se pusieron medidas de control y esa era una nueva realidad y la gente comenzó a vivir con restricciones. Ahora llegas al banco y abres los brazos y las piernas y te revisan con un garre primero y después vas por un arco y después vas por una puerta giratoria y adentro hay un policía, afuera hay otro. Y después que entonces te sales del banco, el mismo protocolo y nadie se ha muerto. Pero esa es una realidad, esa es una restricción, pues digamos, que a la que no estábamos acostumbrados, pero nos acostumbramos. Entonces sí se puede vivir con restricciones siempre que podamos entender cuál es el propósito y que finalmente se está siguiendo el patrón que nos puede llevar a salvar la vida. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Es el país del continente, ¿de qué? Del mundo que está liderizando los contagiados y que está liderizando los muertos. Y llevan 300.000 muertos y llevan cerca de 1.700.000 contagiados. O sea, ellos llevan 1/3 de los muertos que hay en el mundo entero. ¿Te parece que eso es correcto? ¿Te parece que es normal que en un día se mueran 4.000 personas? En Estados Unidos, si se mueren 4.000 personas, son 3 por minuto. Mientras nosotros estábamos hablando de aquí, se deben haber muerto 30. Entonces, esto no es que este es un virus que llegó para, así pues, por temporada, que no sabemos cuándo se va a ir. Y cuando venga la vacuna, otras restricciones, ¿sí? Cuando venga la vacuna, tendremos entonces todo el mundo a correr a vacunarse. Y te aseguro que va a haber gente que después de la vacuna todavía va a seguir usando mascarillas para cuidarse, por ejemplo, la gente de mayores de 60 años, porque no quieren riesgo. Estas cosas son normales que ocurran porque forma parte de una nueva realidad. Entonces hay que ser innovadores, hay que tratar de buscar fórmulas para vivir y seguir adelante. Lo que se pueda hacer desde la casa, ojalá se pueda hacer desde la casa. Ya hay gente que no quiere regresar más a la oficina porque sabe que le fue bien en la casa y está haciendo el mismo trabajo, le están pagando y no quiere regresar más. Eso ha pasado con mucha gente, amigos míos, que están trabajando para empresas privadas y dicen, la verdad que yo me quedo acá, ¿para qué voy a asumir un riesgo en la calle? Y tienen razón. Entonces pongamos todo eso en perspectiva, Betzeray, pongámoslo en perspectiva, que esto no es ganas de molestar ni de hacerle daño a nadie, sino que salvarnos a todo lo que se pueda salvar. Esa es la tarea. Nos tenemos que adaptar definitivamente a esta nueva realidad. Muchas gracias al viceministro de Vivienda, Rogelio Paredes, por acompañarnos aquí a través de Yo Me Informo PMA. Nos toca ahora a los panameños entonces seguir todas estas recomendaciones. Muchas gracias, viceministro. Gracias a ti, saludos.
Óigame, y el proyecto Conéctate con la Estrella sigue impactando la vida de miles de niños y jóvenes panameños. Este proyecto, gracias a una alianza estratégica entre CERTV, Meduca y medios de comunicación panameños, sigue impactando de manera positiva. Veamos el BTR. Morales y compañeros todos. Hoy iré la charla del sistema respiratorio. Respirar. Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno. Lo consiguen respirando. Respiramos por la nariz. Al respirar, el aire se calienta y unos vellos pulmonares atrapan las bacterias o microbios. El aire es aspirado por la laringe y después para la tráquea con dirección a los pulmones. Los alvéolos llevan el aire a la sangre y a todo el cuerpo. Y podemos evitar las enfermedades como sinusitis o resfriado o asma, evitando la contaminación y los cambios bruscos de temperatura, muy fríos o muy calientes.